Mi hija me cerró la puerta en la cara el día de Navidad. Con los brazos llenos de regalos, delante de toda la familia de su marido, me miró de arriba abajo, vio el macacón que llevaba puesto, y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, me dijo con una voz que no reconocí: «Mis suegros son gente importante. No te queremos aquí». No grité. No retrocedí. Porque en ese mismo instante, por encima de su hombro, vi a un hombre al fondo del pasillo que llevaba 47 años sin aparecer delante de mí en persona. Y cuando nuestros ojos se encontraron, el silencio que siguió fue el más largo que he vivido en 53 años. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar tiene una vuelta que no vas a ver venir. Mi nombre es Emilio Valverde Fonseca. Tengo 53 años. Soy mecánico, no mecánico de coches, de esos que cambian el aceite en cualquier taller de barrio. Mecánico de maquinaria pesada, de motores que pesan más que un camión, de flotas industriales que mueven mercancía de un extremo de este país al otro. Llevo trabajando con las manos desde los 16 años, y a estas alturas ya no sé hacer otra cosa ni tengo ningún interés en aprender. El olor a aceite de motor es para mí lo que el perfume de las flores del campo es para otro hombre. Algo que me recuerda dónde estoy, quién soy y de dónde vine. Hay personas que pasan toda una vida intentando olvidar de dónde vienen. Yo nunca entendí eso. El origen no es una mancha que limpiar, es el suelo sobre el que uno se pone de pie. Pero eso no era lo que mi hija quería que yo fuera. Eso nunca fue suficiente para Nuria. Déjame contarte cómo llegué a esa puerta en Madrid en un 24 de diciembre, con los brazos llenos de paquetes envueltos en papel rojo, después de 4 horas de carretera desde Valencia, y con algo doblado en el bolsillo del pecho, que en ese momento no sabía que iba a cambiarlo todo. Esa mañana me había levantado a las 6, hábito de toda la vida. El cuerpo no entiende de festivos ni de días especiales. Para mí el cuerpo suena a las 6 igual en Navidad que en lunes de enero. Preparé café solo, sin azúcar, en la cafetera de aluminio que compré en un mercadillo hace más de 20 años, y que sigue funcionando con más fidelidad que muchas cosas más modernas y más caras que he tenido. Me lo bebí de pie, apoyado en la encimera, mirando por la ventana de la cocina. El barrio todavía dormía. Las calles estaban vacías, y había una luz de invierno sobre los tejados que solo aparece en diciembre, esa claridad fría que lo hace todo parecer quieto y extrañamente honesto, como si el mundo llevara 12 meses acumulando ruido y en ese momento decidiera callarse por unas pocas horas antes de volver a empezar. Pensé en Consuelo. La pienso casi todos los días, pero en Navidad más. Murió en noviembre de hace 11 años, cuando Nuria tenía 17. Llevaba 15 meses luchando contra un cáncer de páncreas que no perdonó, que no negoció, que no dio ninguna de las treguas que uno va pidiendo de rodillas conforme avanza el tiempo. Yo estaba a su lado la madrugada en que se fue. Nuria también. Y desde aquel día, las Navidades en esta casa han tenido un hueco que no hay forma de llenar con conversaciones, ni con luces, ni con nada que quepa en una caja con lazo. Se aprende a vivir con él, pero no desaparece. Me vestí como me visto siempre, el macacón azul marino con las iniciales bordadas en el pecho, las botas de trabajo, el anorak gris encima. No tengo ropa de domingo guardada en el armario esperando una ocasión especial. Nunca la tuve. Lo que ves es lo que hay. Y si eso no es suficiente para alguien que me quiere poner a prueba, el problema no está en mi armario. Recogí los regalos que había preparado la tarde anterior sobre la mesa del comedor. 2 paquetes grandes para los niños, uno para Marcos, que tiene 4 años, y otro para el pequeño Rodrigo, que acaba de cumplir 2. Los envolví yo mismo, con papel de Navidad de colores y un lazo de plástico dorado que se me torció al final. No soy hombre de detalles decorativos. Consuelo siempre decía que envolvía los regalos como alguien que cierra una caja de herramientas, con eficiencia y sin ninguna gracia. Probablemente tenía razón, y probablemente me lo decía con esa sonrisa torcida que tenía cuando se burlaba de mí sin querer hacerme daño.
Antes de salir, abrí el cajón de la mesilla de noche. Ahí estaba la cartera, la misma de cuero gastado que llevo desde hace más años de los que recuerdo. La abrí, pasé los dedos por los billetes, las tarjetas, los papeles doblados y llegué al fondo, al compartimento pequeño que casi nunca toco. Saqué la foto. Estaba doblada en 4. El papel tan envejecido que los pliegues se habían vuelto casi blancos, como cicatrices en el papel. La abrí despacio, con cuidado, aunque ya sé que aguanta. La llevo ahí guardada desde hace décadas. En la foto, somos 2 chicos delante de un taller que en ese momento ni siquiera era nuestro. Solo soñábamos con que algún día lo fuera. Yo tendría 17 años. El otro tiene el brazo sobre mi hombro, la sonrisa ancha, los ojos entrecerrados por el sol de la tarde. 47 años después, sigo reconociendo esa sonrisa sin necesitar leer ningún nombre al pie. La doblé de nuevo con cuidado, la guardé en el bolsillo del pecho del macacón, encima del corazón, sin saber muy bien por qué la llevaba ese día en concreto. A veces uno hace cosas sin tener una razón que pueda explicar con palabras. A veces el cuerpo sabe algo que la cabeza todavía no ha terminado de entender. Arranqué el coche a las 8 de la mañana. 4 horas largas de autovía desde Valencia hasta Madrid. La radio puesta pero sin escucharla de verdad, solo como fondo para no estar en silencio completo. La carretera iba con poco tráfico porque la mayoría de la gente ya había llegado a donde tenía que llegar la noche anterior. Los que quedan en la autovía el 24 de diciembre son los rezagados, los que llegan el mismo día, los que tienen motivos complicados para no haber podido salir antes. Yo tenía un motivo complicado. Nuria no me había invitado. Eso es lo primero que necesitas entender, porque lo que vino después no fue un malentendido, ni una confusión, ni un cruce de mensajes perdidos. Fue una decisión deliberada de mi hija, tomada con tiempo, mantenida con cuidado y con la convicción de que yo no iba a aparecer. No me había llamado, no me había escrito, no me había dicho ni que pasarían el 24 en Madrid, ni que los niños estarían ahí esperando regalos que nunca llegarían de mi parte. Lo supe por un sobrino mío, de la misma forma en que uno se entera de las cosas que no quieren que sepas. Por accidente, en una conversación que no estaba destinada a tus oídos, en un momento en que alguien dice más de lo que pretendía decir. Y sin embargo, fui. No fui a armar ningún escándalo ni a reclamarle nada delante de nadie. No soy de esos. Fui porque tengo 2 nietos que apenas me conocen y que merecen tener un abuelo, aunque su madre haya decidido que ese abuelo representa algo que le incomoda. Fui porque en diciembre, con el frío que hace, y la casa en silencio, y la mesa puesta para uno solo, hay demasiado espacio para pensar en todo lo que no está. Y fui porque algo en esa mañana, algo que no supe ponerle nombre mientras miraba la carretera, me decía que había llegado el momento de aparecer, que ya había esperado suficiente. Llegué a las 12:40. La casa de los Cisneros no es una casa, es una de esas propiedades que uno ve desde la calle y entiende de inmediato que el hombre que vive ahí ganó mucho dinero o heredó el dinero de alguien que lo ganó antes que él. Verja de hierro negro con monograma, jardín de pinos recortados con una precisión que requiere personal, coches aparcados en la entrada que valen más de lo que yo gané en mis primeros 12 años de trabajo. Me quedé en el coche un momento antes de bajar. No de miedo, sino de ese instante en que uno necesita respirar hondo una sola vez antes de hacer algo que no tiene vuelta atrás. Bajé. Saqué los paquetes del maletero. Caminé hasta la puerta principal con los regalos en los brazos y llamé al timbre. Desde dentro llegaban voces mezcladas, el sonido de cubiertos, el olor de comida que salía por alguna rendija. Villancicos en volumen bajo. Todo lo que debería haber sido una bienvenida era el escenario de lo que vino a continuación. Tardaron un momento en abrir. Cuando se abrió la puerta, era Nuria. Me miró. Vi el momento exacto en que sus ojos bajaron de mi cara al macacón y volvieron a subir. Duró menos de 2 segundos, pero lo vi todo con una claridad que no se improvisa. La sorpresa primero, luego la incomodidad, luego algo que se endureció en su mandíbula,
Un gesto que reconocí porque Consuelo lo tenía también, aunque en Consuelo nunca significó lo que significa en ella. Detrás de Nuria, en el interior de la casa, un niño corría por el pasillo. Se escuchaban conversaciones de adultos, risas, el sonido de sillas moviéndose. Una casa llena, una celebración de verdad. «Papá», lo dijo en voz baja, casi un susurro, como si la palabra en sí fuera ya demasiado. «Feliz Navidad», le respondí. «Traje cosas para los niños». No me dejó terminar la frase. Se hizo a un lado, no para abrirme paso, sino para poner distancia entre ella y la puerta, y entonces subió la voz lo suficiente para que se oyera adentro. «Mis suegros son gente importante. No te queremos aquí». El silencio que siguió no vino de la calle. Vino del interior de la casa. Las voces pararon. Los pasos del niño se detuvieron. Los villancicos seguían sonando, completamente ajenos a todo, pero todo lo demás se detuvo de golpe como si alguien hubiera apretado un botón. Sentí el frío de diciembre en la nuca, tenía los regalos en los brazos y no supe qué hacer con ellos, así que los sostuve. Como un hombre que lleva demasiado rato esperando que alguien le diga a dónde dejarlos. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, en la penumbra que separaba la entrada de la sala principal, había un hombre de pie con un vaso en la mano. Me miraba. No con la curiosidad de quien ve a un extraño en la puerta, con algo completamente distinto, con el gesto de alguien que está intentando entender cómo es posible que lo que está viendo delante de él sea real. Yo también me quedé quieto, porque yo también lo reconocí. 47 años. 47 años desde la última vez que lo vi en persona, desde que las reuniones trimestrales pasaron a ser llamadas de teléfono y las llamadas de teléfono pasaron a ser correos, y los correos se convirtieron en contratos firmados a través de un mensajero. La voz sí la conocía, la escuchaba cada mes hablando de cifras y contratos, pero la cara, la forma de ponerse de pie con el peso ligeramente hacia atrás, ese gesto de inclinar la cabeza hacia la derecha cuando algo no le cuadra. Eso no lo borra el tiempo. El vaso se quedó inmóvil en su mano. Nuria seguía hablando. Decía algo sobre el día, sobre los invitados, sobre no querer complicaciones en una tarde familiar. Yo ya no la escuchaba. No porque sus palabras no me dolieran, que me dolían, sino porque en ese corredor de Madrid que no conocía de nada, acababa de entender algo que mi hija no sabía que yo era capaz de entender en ese preciso instante. El hombre al fondo del pasillo era Rodrigo Cisneros Delgado, mi socio, mi amigo de toda la vida, el hombre con el que fundé la empresa cuando los dos éramos demasiado jóvenes para medir lo que estábamos haciendo y demasiado tercos para dejar de intentarlo. El padre del marido de mi hija. Antes de contarte lo que pasó en esa sala, necesitas saber quién soy yo. Necesitas saber de dónde venimos Rodrigo y yo, y lo que construimos juntos durante casi 3 décadas. Y necesitas entender exactamente hasta dónde llegó la mentira de Nuria antes de que esa puerta de Madrid se abriera un 24 de diciembre y lo cambiara todo de una vez. El taller olía a grasa, a metal caliente y a una humedad que venía de la pared del fondo donde la piedra nunca terminaba de secarse del todo. Era un local alquilado en el barrio de Benimamet, en las afueras de Valencia, con el techo bajo, 3 puntos de luz que nunca fueron suficientes y una puerta corredera de hierro que chirriaba cada vez que alguien la movía. Tenía 20 metros cuadrados si eras generoso al medir, y desde el primer día que lo pisamos, Rodrigo y yo supimos que era exactamente lo que necesitábamos. Eso fue en la primavera de 1991. Yo tenía 26 años. Rodrigo, 28. Los dos llevábamos años trabajando para otros, acumulando lo que puedes acumular cuando cobras lo justo y gastas lo mínimo, algo de dinero guardado, mucho conocimiento técnico y esa convicción que tienen los hombres jóvenes que todavía no han medido lo que les espera, de que si trabajan lo suficiente todo lo demás se organiza solo. Rodrigo y yo nos conocíamos desde antes de saber que nos íbamos a conocer. Eso suena raro, pero tiene sentido si creciste en un barrio donde todo el mundo sabía el nombre de todo el mundo antes de que se lo presentaran formalmente.
Éramos del mismo tipo de familias, de los que no tenían finca en el campo ni piso en el centro, de los que llegaban a fin de mes con lo justo y aprendieron desde pequeños que el dinero no es algo que aparece solo. Su padre era electricista, el mío, fontanero. Dos hombres que pasaron la vida entera arreglando lo que otros rompen, cobrando lo que les dejaban cobrar, sin quejarse más de lo que la situación requería. Rodrigo fue mi amigo antes de ser mi socio. Eso importa más de lo que parece. No comenzamos la empresa porque fuéramos los más preparados, ni los que teníamos el mejor plan escrito en papel. Lo hicimos porque nos fiábamos el uno del otro con una solidez que no necesitaba explicación ni documento. Era una certeza construida durante años de compartir bocadillos en el descanso de la obra, de prestarse herramientas sin apuntarlo en ningún sitio, de cubrirse las espaldas cuando el encargado de turno buscaba a alguien a quien echarle la culpa de algo que no había salido bien. El dinero que pusimos en ese local de Benimamet lo habíamos ahorrado entre los dos durante 4 años. Rodrigo aportó algo más, yo algo menos, y desde el primer día dejamos claro que esa diferencia no significaría nada en términos de quién decidía y quién seguía. Éramos socios en el sentido más elemental. Lo que llegaba era de los dos, lo que salía también. Los primeros contratos los conseguimos llamando puerta a puerta a empresas de transporte que necesitaban mantenimiento para sus camiones. Sin publicidad, sin presencia en ninguna parte, sin nada salvo una tarjeta impresa en una copistería del barrio con el número de un teléfono fijo que compartíamos con la dueña del local de al lado. Ella nos pasaba los recados escritos a mano en papelitos pegados con celo en la puerta de hierro. Así empezamos. Los primeros 3 años fueron los más duros y, vistos desde la distancia, los más importantes. Hubo meses en que pagábamos el alquiler del taller y no sobraba suficiente para pagarnos a nosotros mismos. Noches que los dos nos quedábamos hasta las 12 trabajando en una máquina que tenía que estar lista al amanecer para no perder el cliente, cenando bocadillos de atún del bar de la esquina cuyo dueño nos dejaba entrar después de cerrar porque nos conocía desde críos. Nadie nos abrió ninguna puerta. Lo que llegó, llegó porque lo empujamos nosotros con las manos. Fue en ese periodo cuando conocí a Consuelo. Una tarde de octubre del 92, había entrado a una ferretería a buscar tuercas y estaba revolviendo los cajones del expositor cuando escuché una voz que le preguntaba al dependiente si tenían bisagras para puerta exterior. Me giré por ese reflejo automático de cuando uno siente movimiento cerca y vi a una mujer con una lista escrita en papel cuadriculado sostenida con las 2 manos, recorriendo los estantes con una concentración absoluta, como si la correcta elección de aquellas bisagras fuera un asunto de la mayor importancia. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza que le caía por un lado, y cuando sus ojos se movieron hacia mí y me encontraron mirándola, no bajaron enseguida. Me sostuvieron la mirada un instante, sin prisa, y luego volvieron a la lista. No le hablé ese día, pagué mis tuercas y salí, pero volví a la misma ferretería 4 veces en los 15 días siguientes, con excusas que Rodrigo encontraba cada vez menos creíbles. La 4ª vez ella estaba ahí de nuevo. Esa vez sí me acerqué. Le dije que me parecía que nos habíamos visto antes, y ella me respondió sin ninguna condescendencia que era la 3ª o 4ª vez que me veía en ese mismo establecimiento en el mismo mes, y que o tenía muchos desperfectos en casa o estaba buscando otra cosa. No supe qué contestar durante 4 segundos completos. Después los dos nos reímos al mismo tiempo, y eso fue suficiente para que todo lo que vino después tuviera su propio peso. Consuelo Aguirre Díaz, 22 años, hija de un maestro jubilado y una mujer que gestionaba una mercería en el centro de Valencia. Estudiaba para técnica en administración de empresas y trabajaba por las tardes en la tienda de su madre. Era la clase de persona que hace las cosas con cuidado, que escucha antes de hablar, que no necesita ser la más presente en una sala para ser la más recordada cuando uno llega a casa y se pregunta en qué estuvo pensando todo el día. Nos casamos en septiembre del 94. Ceremonia pequeña en la parroquia del barrio, con las familias de los dos y Rodrigo como testigo.
La foto que más me gusta de ese día no es ninguna de las formales del fotógrafo contratado. Es una que hizo la hermana de Rodrigo con su cámara desechable, Consuelo y yo en la puerta de la iglesia, ella mirando hacia arriba porque acababan de tirar arroz y se protegía los ojos, yo mirándola a ella, sin pose, sin compostura, solo ese instante que nadie había organizado. Nuria llegó en julio del 96, el nacimiento más agotador y más extraordinario que he presenciado, y he visto en mi vida cosas que requieren mucha fortaleza para no apartar los ojos. Consuelo estuvo 17 horas en trabajo de parto. Yo estuve fuera de la sala la mitad del tiempo, porque en aquella época no dejaban entrar a los padres en todos los centros, y esas horas en el pasillo del hospital fueron las más largas que guardo en la memoria. Sin poder hacer nada, sin información, con esa impotencia específica de los momentos en que uno comprende que no hay herramienta que valga, no hay problema que se resuelva con las manos. Cuando me dejaron entrar y vi a Nuria por primera vez, era un bulto pequeño y arrugado que berreaba con una energía desproporcionada para su tamaño. Consuelo la sostenía con ese agotamiento que solo tienen las madres que acaban de hacer algo que el cuerpo no olvida fácilmente. Me miró y me dijo, «Tiene tus cejas». No sé por qué eso me hizo llorar, pero lloré. Los años que siguieron fueron buenos, no perfectos, que los años perfectos no existen salvo en la memoria cuando los tiñe la distancia. Hubo temporadas difíciles en el negocio, hubo meses tensos en casa, hubo discusiones que no vale la pena detallar porque son las mismas que tiene cualquier pareja que trabaja mucho y tiene poco espacio para todo lo demás. Pero la estructura era sólida, la empresa crecía. Consuelo llevaba las cuentas con una precisión que yo no tenía y que tardé más de lo que debería en valorar como merecía. Nuria crecía en una casa donde había trabajo, estabilidad y cenas en familia la mayoría de los días de la semana. Rodrigo seguía siendo mi socio y mi mejor amigo, pero la vida fue tirando de cada uno en direcciones distintas sin que ninguno lo buscara. En 1999, cuando Nuria tenía 3 años, Rodrigo conoció a Pilar en un congreso de logística en Barcelona. Se casaron al año siguiente. Y en el 2001, con Héctor recién nacido y la empresa ya con contratos suficientes para necesitar presencia en la capital, Rodrigo tomó la decisión de instalarse en Madrid. Fue una decisión de negocio. La entendimos los dos así, y nunca supuso ninguna fractura en la sociedad ni en la amistad. Simplemente cambió la forma en que nos veíamos. De tomar café juntos 3 veces por semana, a hablar por teléfono cada lunes, y de vernos en persona en las reuniones trimestrales que hacíamos siempre en Valencia, en el despacho de la empresa, con los números sobre la mesa y el café de la cafetera de la oficina, que nunca supo igual al de los primeros años. Las familias, sin embargo, nunca llegaron a cruzarse. No fue una decisión buscada ni una distancia voluntaria. Fue simplemente que cuando uno tiene un socio en otra ciudad y una familia en la propia, cada vida discurre por su camino sin que los carriles lleguen a tocarse. Rodrigo nunca conoció a Nuria en persona. Yo nunca traté a Héctor más allá de las fotos que Rodrigo ponía sobre la mesa en las reuniones. Mencionábamos a los hijos como se mencionan las cosas importantes que pertenecen a la parte de la vida que no cabe en una junta de números, con orgullo, con brevedad, sin entrar en detalles que el otro no necesitaba para seguir siendo tu socio de confianza. Eso fue lo que hizo posible todo lo que vino después. No malicia, no ningún secreto deliberadamente guardado, solo la distancia normal entre dos vidas paralelas que comparten un negocio pero no comparten una mesa de domingo. Nuria creció viendo ese macacón azul marino, como algo tan cotidiano como el pan en la alacena. De pequeña le encantaba venir al taller, treparse a los capós de los camiones, pedirme que le explicara para qué servía cada herramienta, aunque a los 10 minutos ya no recordara nada de lo que le había contado. Consuelo venía a buscarla por las tardes, y se quedaban las dos sentadas en el banco de madera de la entrada, esperando a que yo terminara, hablando de cosas que yo no alcanzaba a escuchar, pero que desde la distancia, con las manos llenas de grasa y la espalda cargada, me producían una calma que no he encontrado en ningún otro sitio desde entonces.
Ese banco todavía está en la entrada del taller. Nadie se ha sentado en él desde que Consuelo murió. Lo que empezó a cambiar en Nuria no lo vi llegar con claridad. No porque quiera protegerme de la responsabilidad de no haber estado atento, sino porque el cambio fue tan gradual que en el momento no parecía un cambio. Parecía simplemente que crecía, que se volvía más seria, más distante, más pendiente de cosas que yo no terminaba de entender del todo. Cuando entró en el instituto, comenzó a tener una conciencia nueva de lo que había y lo que no había en casa comparado con otras familias del colegio. No lo decía en voz alta, pero lo insinuaba en gestos pequeños. La forma en que callaba cuando otras chicas de su clase hablaban de vacaciones o de marcas de ropa. La forma en que miraba el coche cuando yo la recogía a la salida. Ese silencio de 2 segundos antes de responder cuando alguna compañera le preguntaba en qué trabajaba su padre. Yo lo noté. No dije nada. Pensé que era una fase, algo que se asienta con el tiempo y la madurez. Me equivoqué en eso, aunque el error completo lo entendí mucho más tarde. Lo que me impidió ver las consecuencias de ese cambio con la claridad necesaria fue que Consuelo seguía estando. Y mientras Consuelo estuvo, hubo en esa casa algo que yo no supe nombrar hasta que desapareció. Un centro que lo mantenía todo en equilibrio, aunque nada estuviera perfectamente ordenado. Ella murió en noviembre del 2013. Nuria tenía 17 años. Después de ese noviembre, los dos quedamos solos en esa casa de Valencia, con el silencio de Consuelo ocupando todos los espacios. Yo hice lo peor que podía hacer. Trabajé más. No como escapatoria consciente, sino porque el trabajo era lo único que seguía teniendo forma reconocible, lo único donde sabía exactamente qué hacer con las manos y con las horas. Nuria procesó el luto sola, con 17 años y un padre que llegaba agotado, y se iba temprano, y no sabía cómo sentarse a hablar de lo que los dos llevaban dentro. Esa fue mi falla más real, la que cargo sin dramatismo pero sin excusa. La dejé atravesar lo más duro de su vida sin compañía suficiente. Lo que vino después de ese silencio entre los dos, lo entendí tarde. Demasiado tarde para haberlo evitado, tal vez no demasiado tarde para lo que todavía podía hacerse. Porque 2 años antes de ese 24 de diciembre en Madrid, Nuria me hizo una llamada. Una llamada que en el momento interpreté como una petición razonable de una hija que quería proteger su vida nueva. Y que ahora, con todo lo que sé, entiendo que fue el primer movimiento de algo mucho más calculado de lo que parecía. Papá, necesito pedirte algo. Era un martes de octubre, 2 años antes de ese 24 de diciembre en Madrid. Yo estaba debajo de un camión articulado, con una llave en la mano cuando sonó el teléfono, y reconocí el número de Nuria en la pantalla. Me limpié las manos en el trapo que llevaba colgado del cinturón y respondí con el tono de siempre, sin imaginar que esa conversación iba a ser la primera pieza de algo que todavía no tenía forma reconocible. Dime, hija. Hubo una pausa breve. No de las que indican que la persona no sabe cómo empezar, sino de las que indican que sí sabe, que ha ensayado y que está buscando el tono exacto antes de pronunciar la primera frase. Estoy saliendo con alguien serio. Alguien de aquí, de Madrid. Su familia tiene una posición social importante y yo quiero que las cosas funcionen bien con ellos. Le dije que me alegraba, que me contara más. Cuando me presenten formalmente a su familia, me gustaría que no vinieras al primer encuentro con el macacón. Solo eso, solo te pido eso. Esa fue la versión inicial de la petición. La versión que sonaba a algo comprensible. Una hija que quería causar buena impresión en una ocasión específica. Le dije que para una cena formal me ponía ropa limpia como cualquier persona. Ella agradeció con un alivio que entonces interpreté como nervios de hija enamorada. Colgamos. Volví debajo del camión sin darle más vueltas. Lo que no supe ese día es que aquella llamada no era una petición aislada. Era el comienzo de un proceso que Nuria fue ampliando poco a poco, con una paciencia que solo se entiende cuando uno ve el resultado final. 3 semanas después volvió a llamar. Esta vez el tono era más preciso, más elaborado. Papá, cuando te pregunten a qué te dedicas,
Di que gestionas una empresa de mantenimiento industrial. Eso es verdad, no es mentira. Pero no hace falta entrar en detalles del taller ni del trabajo manual. La gente de aquí no lo entiende de la misma manera, y no quiero que te juzguen por algo que no tiene nada de malo, pero que ellos no van a valorar correctamente. Le pregunté cómo se llamaba ese alguien. Héctor Cisneros. Ese apellido no me dijo nada en ese momento. Nuria no pronunció el nombre del padre, y yo no lo pedí. En las llamadas con Rodrigo hablábamos de contratos, de rutas, de máquinas. Nunca de los hijos con suficiente detalle para que yo tuviera el apellido del chico grabado en algún sitio de la memoria. Así que escuché Cisneros y lo archivé como el nombre de una familia madrileña acomodada, sin conectarlo con nada que ya conociera. Le dije a Nuria que entendía lo que me pedía aunque no compartía la razón, que si la familia de Héctor iba a juzgarme por el trabajo que hago, eso decía más de ellos que de mí. Ella respondió que no era cuestión de juicios, sino de contextos distintos, que a veces hay que adaptarse para que las cosas avancen sin fricciones innecesarias. No discutí. Pensé que era una conversación menor dentro de algo más grande. Cometí el error de subestimar el tamaño de lo que empezaba. La relación entre Nuria y Héctor avanzó. Me llegaban noticias con la periodicidad que ella consideraba oportuna, que no era mucha. Una llamada cada 2 o 3 semanas, siempre breve, siempre con la sensación de que me ponía al día de lo estrictamente necesario. Me contó que Héctor era ingeniero, que trabajaba en la empresa familiar, que sus padres eran personas de mundo. Nunca me dio el nombre completo del padre. Nunca me explicó en qué consistía exactamente esa empresa familiar. Cuando me anunció que formalizarían la relación con una cena con los padres de Héctor, me llamó 3 días antes con instrucciones nuevas. Papá, para esa cena quiero que uses solo el segundo apellido si alguien te pregunta. Aguirre como mamá. Aquí en Madrid la gente no conoce a nadie de Valencia por el apellido, pero prefiero que empieces con el nombre de mamá. Es más adecuado para el ambiente. Me quedé un momento sin responder. Le pregunté por qué. Porque Valverde suena a pueblo, papá. No me mires así, que no te estoy viendo, pero sé cómo estás poniendo la cara. Es solo un detalle, no cambia nada de lo que eres. Cambiaba una cosa concreta y ella lo sabía. Borraba la conexión entre mi nombre y todo lo que ese nombre representaba en los contratos y registros de la empresa que llevábamos décadas construyendo. Pero en ese momento no lo vi con esa claridad. Solo sentí el peso de ese detalle sin entender todavía cuánto cargaba. Fui a esa cena, me presenté como Emilio Aguirre. Respondí preguntas sobre Valencia y sobre mi trabajo con la versión simplificada que Nuria había preparado. Los padres de Héctor no estuvieron aquella noche. Tenían un compromiso fuera de Madrid y mandaron a Héctor con una nota de disculpa. Los caminos no se cruzaron. Nuria y Héctor se casaron 16 meses después. Boda en Madrid, iglesia en el centro, celebración en una finca alquilada a las afueras. Yo fui. Con el traje oscuro que compré en una tienda del centro de Valencia, los zapatos que había sacado de la caja por última vez en el funeral de Consuelo. Me senté donde Nuria me indicó semanas antes, en la tercera fila, no en la primera. En el salón de la finca estuve en algún momento a menos de 20 metros de los padres de Héctor, lo intuí por los gestos de recepción que se formaban alrededor de una pareja de edad, pero la disposición de las mesas y el ritmo de la tarde hicieron que ningún camino se cruzara directamente. Pensé que Nuria lo había organizado así. No me equivoqué. Después de la boda, las llamadas se volvieron más escasas. El primer nieto llegó 1 año y medio después, Marcos. Me enteré por un mensaje de texto: ha nacido el niño, todo bien, sin hora, sin detalles, sin invitación al hospital. Fui de todas formas. Llegué en coche desde Valencia, encontré el número de la clínica, pregunté por la habitación. Cuando entré, Nuria me recibió con una expresión que no era bienvenida, pero tampoco rechazo abierto. Sostuve al niño unos minutos. Me fui antes de que llegaran los suegros que, según Nuria, estaban a punto de subir. El segundo nieto, el pequeño Rodrigo, llegó casi 2 años después. Esa vez no me avisaron en el momento. Me enteré 4 días más tarde, también por mensaje.
Ahí empezó algo que no supe identificar de inmediato, pero que fue creciendo despacio, como el agua que filtra por una grieta que parece pequeña hasta el día en que la pared cede. Una prima mía, Lucía Valverde Torres, 51 años, maestra en un colegio de Burjasot, había mantenido contacto esporádico con Nuria a través de las redes sociales. Lucía era de esas personas que guardan una memoria social extraordinaria y que tienen esa cualidad, a veces incómoda, de observar cosas que los demás prefieren no ver. Me llamó un jueves por la tarde mientras yo cerraba las facturas del mes en el despacho del taller. «Emilio, te llamo porque vi algo que no sé si sabes, y creo que deberías saberlo». Le dije que me contara. Estuve el fin de semana pasado en una reunión de antiguos alumnos aquí en Valencia y coincidí con una chica que resultó ser amiga de Nuria del máster. Empezamos a hablar y salió el tema de tu hija, y esta chica me contó algo que me dejó... Hubo un ruido al fondo de la llamada. Una pausa. Luego la voz de Lucía de nuevo, pero distinta, más rápida, más baja, con una tensión que no estaba un segundo antes. «Emilio, te llamo luego. Ahora no puedo hablar», colgó. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla. Esperé media hora antes de devolver la llamada. Saltó el buzón de voz. Por la noche lo intenté otra vez. Buzón de voz otra vez. Al día siguiente llegó un mensaje de texto de Lucía. Solo decía, «Hay más. Cuando pueda te llamo». Eso fue un jueves. Pasó el viernes. Pasó el fin de semana entero. El lunes siguiente llamé a Nuria, no para preguntarle nada directamente, sino para escucharla, para ver si había algo en su voz que me diera alguna información sobre qué había ocurrido del otro lado de esa llamada cortada. «Hola, papá. ¿Pasa algo?» Nada. Llamaba para saber cómo estaban los niños. «Bien. Marcos tiene una obra de teatro en el colegio esta semana. El pequeño ya empieza a decir palabras sueltas». Hablamos 4 minutos. Ella no mencionó a Lucía. Yo tampoco. Pero en un momento de la conversación, cuando hice una pausa de 2 segundos antes de responder algo sin importancia, Nuria dijo con una naturalidad demasiado construida: «¿Te ha llamado alguien estos días?» La pregunta era demasiado directa para ser casual, demasiado específica para no tener un destino concreto. Respondí antes de que el silencio hablara por mí. El proveedor de filtros, el mecánico de las instalaciones nuevas, lo de siempre. ¿Por qué lo preguntas? Por nada en particular. Es que a veces llaman personas que no están bien informadas y te cuentan cosas fuera de contexto, y luego se generan malentendidos innecesarios. Cosas fuera de contexto. Esa frase la guardé en el mismo sitio donde uno pone las cosas que todavía no tienen forma, pero que pesan demasiado para soltarlas. Nuria se despidió con normalidad. Yo también. Colgué y me quedé sentado frente al escritorio con los ojos puestos en la pared del despacho, donde colgaban los permisos industriales renovados cada año. Pensé en la carta de Consuelo, en aquella frase suya sobre el orgullo de Nuria, sobre la paciencia que había que tener. Y luego pensé en algo que Consuelo nunca escribió, pero que yo sentía con una claridad que crecía cada vez que intentaba ignorarla, que la paciencia sin información no es una virtud, es simplemente ceguera voluntaria. Lucía no llamó en 3 semanas, y el silencio de esas 3 semanas fue la información más clara que recibí desde que todo esto había comenzado. Porque si lo que aquella amiga del máster le había contado a Lucía fuera algo sin consecuencias, habría llamado al día siguiente sin dudarlo. Si Nuria no hubiera estado presente en el momento en que Lucía cortó la llamada, la pregunta sobre si alguien me había contactado no habría llegado 4 días después con esa precisión. Lo que todavía no sabía era el contenido exacto de lo que Lucía había estado a punto de decirme, lo que Nuria le había contado a la familia de Héctor sobre mí, sobre mi ausencia, sobre los años que supuestamente habían pasado sin que yo apareciera. Eso lo descubrí 3 semanas después, y fue considerablemente peor de lo que cualquier cosa que hubiera podido imaginar esa tarde en el despacho. Lucía llamó un martes a mediodía. Yo estaba revisando un albarán de entrega en la mesa del despacho cuando el teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Lo cogí antes del segundo tono. «Emilio». Su voz tenía una textura distinta a la de siempre.
no de miedo, sino de la persona que ha estado cargando algo demasiado tiempo y ha llegado al punto en que ya no puede seguir sosteniéndolo sola. Necesito contarte lo que no pude decirte hace 3 semanas, y necesito que me dejes terminarlo antes de que digas nada. Le dije que hablara. La chica con la que coincidí, la amiga del máster de Nuria, se llama Cristina. Estudiaron juntas hace 4 años. Siguen en contacto. Y Cristina estuvo en Madrid el mes pasado en una cena con un grupo de amigas comunes. Y en esa cena estaba Nuria. Asentí aunque Lucía no podía verme. En algún momento de la noche salió el tema de los padres, de las familias, de cómo cada una venía de sitios distintos. Y Nuria les contó a todas que su padre la había abandonado cuando tenía 12 años, que se fue de casa, que prácticamente dejó de aparecer, que ella y su madre se habían quedado solas y que su madre había muerto enferma sin que él estuviera presente de verdad, que ella había crecido aprendiendo a no contar con él. El bolígrafo que tenía en la mano dejó de moverse sobre el papel. Cristina me lo contó, porque no sabía que yo era familia tuya. Solo lo mencionó como una cosa más de la conversación. Cuando me di cuenta de quién estaba hablando, intenté seguir escuchando sin poner cara de nada, pero por dentro, Emilio, por dentro me quedé sin suelo. No dije nada durante varios segundos. El ventilador del despacho giró 3 veces. 4. El ruido del taller entraba amortiguado por la puerta entornada, el sonido de una llave de impacto trabajando en algún punto del fondo. Un camión frenó en la calle exterior. Esos sonidos existieron todos al mismo tiempo, mientras yo procesaba lo que Lucía acababa de poner encima de la mesa. Y no fui capaz de moverme, ni de hablar, ni de soltar el bolígrafo que seguía en mi mano sin ninguna función. «Y hay algo más», continuó Lucía. Su voz bajó otro grado. Cristina me dijo que eso que Nuria cuenta de su padre, esa versión, es la misma que le contó a la familia de Héctor desde el principio, que los padres de él saben que Nuria creció prácticamente sin padre, que él era un hombre que estuvo ausente, que eligió el trabajo sobre la familia, que nunca estuvo cuando se le necesitó. Esa es la historia que ellos tienen de ti, Emilio. Eso es lo que creen desde antes de que Nuria y Héctor se casaran. Ahí fue cuando lo entendí completo. No como una intuición ni como una sospecha que se confirmaba, como una estructura que de repente tiene toda su geometría visible de una sola vez. Cada petición de Nuria durante aquellos 2 años, el segundo apellido, la instrucción sobre el macacón, la cena de presentación que nunca llegó a producirse con los padres de Héctor, su ausencia deliberada en eventos familiares de los Cisneros, el bautizado del segundo nieto al que no me avisaron. Todo tenía una lógica interna que hasta ese instante yo había estado leyendo como piezas sueltas, y de repente las piezas dejaban de ser sueltas. Lucía seguía hablando, pero durante unos segundos su voz llegó como desde otro lado de algo, como cuando uno está bajo el agua y escucha sonidos en la superficie sin distinguirlos bien. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para volver, y por eso cuando me llamaste el otro día y me preguntaste si me había contactado alguien, no supe qué decir, porque no fui yo quien llamó a Nuria. Pero cuando salí de aquella reunión con Cristina, llamé a mi madre para contárselo, y mi madre tiene 82 años y no guarda secretos desde los 70. Así que es probable que Nuria se enterara de que yo sabía por otro camino. Y entonces me llamaste tú. Le pregunté a Lucía si había dicho algo más, si Cristina había mencionado algún detalle concreto de lo que Nuria contó sobre los años de la enfermedad de Consuelo. Hubo un silencio breve al otro lado. Sí, que su madre murió prácticamente sola, que su padre apenas apareció durante la enfermedad porque el trabajo siempre fue primero. Colgué despacio. No de mala manera. Le agradecí a Lucía con las palabras correctas. Le pedí discreción, le dije que no le contara esto a nadie más de momento. Ella prometió que no lo haría. Colgamos. Me quedé sentado en la silla del despacho sin moverme. Consuelo había muerto con mi mano entre las suyas. Había pasado los últimos 11 meses de su vida con alguien a su lado en cada momento en que fue posible estarlo. Había escuchado sus últimas palabras. Había sostenido su peso cuando ya no podía sostenerse sola. Había estado presente
en cada una de las noches en que el dolor se volvía insoportable, y lo único que podía hacer era estar ahí, con las manos, con la voz, con el cuerpo puesto entre ella y el miedo para que no lo atravesara sola. Y mi hija le había contado a la familia de su marido que su madre murió prácticamente sola. No golpeé la mesa. No lancé nada. Me quedé inmóvil durante 4 minutos mirando la pared. Y en esas 4 minutos sentí algo que no sé nombrar con una sola palabra. No era rabia, aunque la rabia estaba dentro de eso. No era tristeza, aunque también. Era la sensación de que algo que creías que existía, una versión de la realidad que dabas por sólida, resulta que nunca existió de esa manera, y el suelo que pisabas no era el que pensabas que era. Después de esas 4 minutos tomé una decisión muy concreta. No llamaría a Nuria. No ese día, no esa semana, no hasta tener una imagen completa de lo que había construido y de cuánto alcance tenía esa construcción. Porque si la llamaba en ese momento, con lo que acababa de saber y sin más información, lo único que conseguiría sería avisarla de que yo había cruzado una línea, y eso le daría tiempo de prepararse para lo que viniera. La experiencia de décadas gestionando contratos y proveedores me había enseñado una cosa que no aparece en ningún manual. Cuando descubres que alguien te ha estado mintiendo de forma organizada, la reacción más cara que puedes tener es la inmediata. La reacción inteligente es la que se prepara. Así que no llamé. Lo que hice, en cambio, fue ir al archivo del despacho donde guardaba las carpetas de documentación personal de los últimos años. Saqué las facturas del hospital del período de enfermedad de Consuelo, los registros de las visitas médicas, los recibos de los medicamentos, los comprobantes de transferencia de los tratamientos especializados que contratamos en los últimos 8 meses. 34 carpetas ordenadas por fecha. Lo puse todo sobre la mesa y lo repasé durante 2 horas y media, no buscando nada concreto, sino construyendo una línea de tiempo que yo ya conocía, pero que necesitaba ver con los ojos, no solo con la memoria. Estaba en eso, con los papeles extendidos sobre la mesa y la puerta del despacho entornada, cuando escuché que llamaban a la puerta exterior del taller. Miguel, mi mecánico de mayor confianza, se asomó al despacho un momento después. «Jefe, hay una llamada en el fijo. Dice que es su hija». Me quedé quieto un segundo. Miré los papeles sobre la mesa. 34 carpetas con fechas, nombres de médicos y cantidades escritas a mano que desmontaban cada palabra de la versión que Nuria había construido. «Dile que estoy debajo de un camión y que la llamo en 1 hora». Miguel asintió y desapareció. Escuché su voz al fondo dando el mensaje. Escuché el silencio que siguió, que duró más de lo que debería durar si la respuesta hubiera sido simplemente «de acuerdo». Luego el ruido de Miguel colgando. Recogí los papeles despacio, los volví a meter en las carpetas al archivo. Cerré el cajón con llave y me quedé sentado esperando que pasara la hora que había prometido antes de devolverle la llamada a Nuria, con la certeza de que ella había llamado al fijo porque el móvil no había respondido, y que eso significaba que la conversación que quería tener no podía esperar. La llamé exactamente a los 60 minutos. Respondió al primer tono. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, estaba en una revisión complicada. ¿Pasa algo?» «No, nada grave. Es que el sábado hay una comida familiar aquí en Madrid. Los padres de Héctor, nosotros, los niños. Una cosa pequeña. Quería saber si tenías pensado venir a Madrid pronto, por si coincidías». Era la primera vez en más de 2 años que Nuria me invitaba activamente a un evento con los Cisneros. La primera vez que ella misma abría esa puerta. No supe si era un gesto genuino o si era una forma de controlar el perímetro de lo que yo podía llegar a descubrir teniéndome cerca y visible. Le dije que tenía trabajo el sábado, que no podría. Ella respondió con una ligereza que no encajaba del todo con la urgencia que había tenido para llamar al teléfono fijo del taller. «Claro, sin problema. Ya habrá otra ocasión». Colgamos con la misma normalidad de siempre. Pero esa noche, mientras cerraba el taller y echaba el candado de la puerta de hierro que chirría igual que hace 30 años, me acordé de algo que Lucía me había dicho casi al final de la llamada,
Algo que en el momento dejé pasar porque lo que vino antes lo había ocupado todo. Me había dicho que Cristina mencionó un detalle más, que cuando Nuria contó la historia de su padre en aquella cena en Madrid, una de las otras chicas le preguntó si alguna vez había pensado en reconciliarse con él. Y que Nuria respondió algo que Cristina recordaba con exactitud, porque le había llamado la atención. Le había dicho que su padre no tenía nada que ofrecerle que ella no pudiera conseguir sola, que ya había hecho las paces con eso, no con él, con eso, con la ausencia de él como si fuera un estado permanente que ya no requería solución, solo aceptación, como si la posibilidad de que yo apareciera en su vida de Madrid no fuera algo que pudiera llegar a ocurrir. Lo que no entendí esa noche, y tardé todavía unas semanas más en entender, es que esa frase no era resignación, era una declaración de intenciones, y que mientras yo seguía interpretando sus acciones como las de una hija con vergüenza y distancia emocional, ella ya había avanzado un paso más hacia algo concreto que yo aún no tenía en mi campo de visión. El sonido llegó antes que el coche, el crujido de la grava del patio exterior, unos pasos sobre el suelo húmedo de la mañana, y luego la silueta de Nuria apareciendo en el vano de la puerta del taller un miércoles de noviembre, 3 semanas después de la llamada de Lucía, sin avisar, sin mensaje previo, con un bolso de cuero oscuro bajo el brazo y una carpeta de documentos sostenida con las 2 manos, como si llevara algo que requería cuidado. Me la encontré de frente cuando salía del foso de inspección. Me detuve. Ella también. No sabía que venías, dije. Lo sé. Quería hablar contigo en persona de algo importante y no quería que tuvieras tiempo de preparar una respuesta antes de escucharme. Lo dijo sin rodeos, con una seguridad que no encajaba con la hija que me llamaba cada 3 semanas con conversaciones breves sobre los niños y el tiempo en Madrid. Había algo diferente en su postura esa mañana, algo que olía a ensayo previo, a una versión de sí misma que había practicado en el coche durante las 4 horas de carretera. La hice pasar al despacho. Cerré la puerta. Me limpié las manos en el trapo que llevaba colgado del cinturón y me senté frente a ella. Nuria puso la carpeta sobre la mesa con cuidado, pero no la abrió todavía. Me miró un momento antes de empezar. «¿Estás bien, papá? Te veo cansado». «Estoy igual que siempre», asintió. Luego bajó los ojos a la carpeta y la abrió. «He estado pensando mucho en la empresa, en tu situación, en todo lo que llevas cargando solo desde hace años. Tienes 53 años, llevas décadas con esto a cuestas, y creo que ha llegado el momento de que pienses en ti». Le dije que no entendía a dónde quería llegar. Hay un grupo de inversores de Madrid interesados en adquirir una participación en empresas de mantenimiento industrial. Gente seria, con respaldo financiero sólido, con estructura de gestión profesionalizada. Han revisado el sector y tienen interés en este tipo de activos. Si vendieras tu participación, podrías obtener una cifra que te permitiría descansar, tener una jubilación anticipada real, dejar de depender de contratos que pueden fallar cualquier año. Puse las manos sobre la mesa, planas, sin moverlas. ¿Cuánto ofrecen estos inversores? Nuria sacó un papel de la carpeta y lo giró hacia mí. Una cifra, escrita en números, no por extenso. 320.000 euros por el 62% de la sociedad. Menos de la mitad de lo que valía esa participación según la última tasación que había encargado 16 meses atrás, que arrojaba un valor de mercado de 740.000 euros por el mismo porcentaje. No cambié la expresión. Eso requirió un esfuerzo considerable. ¿Quiénes son estos inversores? Un grupo de gestión privada con sede en Madrid. No son públicos. No tienen un nombre de marca conocido, pero tienen el capital y la experiencia. ¿Cómo llegaste a ellos? Una pausa de 2 segundos, corta, pero estaba ahí. A través de contactos de Héctor, gente del entorno profesional de su familia. No te lo estoy ofreciendo como algo que te beneficia a ellos. Te lo ofrezco porque creo que te beneficia a ti, que ya es hora de que alguien en esta familia piense en tu futuro. Alguien en esta familia. La frase tenía una generosidad superficial que por debajo escondía otra cosa.
La idea de que ella era quien se preocupaba por mí, de que yo era incapaz de gestionar lo que me correspondía sin su intervención. Lo que Nuria no sabía, y lo que yo tenía completamente claro sentado frente a ella en ese despacho, era que esos contactos del entorno profesional de la familia de Héctor eran con toda probabilidad el propio Rodrigo Cisneros, que llevaba 30 años siendo mi socio, y que en ninguna de nuestras llamadas mensuales había mencionado jamás ningún interés en adquirir mi participación. Lo que significaba que o Rodrigo no sabía nada de lo que su nuera estaba haciendo, o había algo en ese movimiento que todavía no alcanzaba a ver desde mi ángulo. Cogí el papel con la cifra. Lo miré. Lo dejé en su sitio. Voy a necesitar revisarlo con calma. Claro, dijo Nuria, tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado, porque este tipo de oportunidades tienen una ventana. Si el grupo no recibe una respuesta en los próximos 15 días, seguirán buscando en otro sitio. Los próximos 15 días. Una presión con fecha. Clásico de las negociaciones que no quieren que el otro tenga tiempo de consultar con nadie. ¿Tienes documentación de estos inversores? Razón social, CIF, algo que pueda revisar con mi asesor. Nuria cerró la carpeta con un movimiento tranquilo. Cuando des el sí, te facilito todo eso. Primero necesito saber si hay disposición por tu parte. No tiene sentido mover papeles si la respuesta va a ser negativa. Eso fue lo que me dijo. Que los datos de identificación de los compradores vendría después de la confirmación, no antes. Lo cual no era solo inusual en cualquier operación seria de compraventa. Era imposible. Ningún vendedor responsable firma ningún tipo de acuerdo sin saber con quién lo está firmando. Y Nuria lo sabía porque si había algo que yo le había enseñado desde pequeña, incluso sin proponérmelo, era que en los negocios los papeles van primero y la confianza va después, nunca al revés. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que más cerca estuvo de irse todo al traste antes de tiempo. Sonó el teléfono fijo del despacho. Lo cogí por inercia, antes de pensar. Valverde Frotas, buenas. La voz al otro lado era la de Rodrigo. Inconfundible después de 30 años. Su tono de los lunes cuando revisamos números, directo, sin preámbulos. Emilio, soy yo. Oye, que tengo una duda sobre la renovación del contrato de Castellón. ¿Tienes un momento? Nuria estaba sentada a menos de 1 metro de mí, la carpeta cerrada sobre la mesa, los ojos puestos en mi cara. 4 segundos. Eso fue lo que tuve. Ahora mismo no puedo, tengo a alguien en el despacho. Te llamo en 40 minutos. Sin problema, hasta luego. Colgué. Dejé la mano sobre el teléfono un instante más del necesario, solo para tener algo donde ponerla mientras recomponía la expresión. Nuria me miraba. ¿El socio?, preguntó. Un proveedor, lo de siempre. Ella asintió. Pero sus ojos no se movieron de mi cara durante 2 segundos más, con una atención que no era conversacional, era evaluadora. Buscaba algo. No supe si lo encontró. Bueno, dijo finalmente recogiendo la carpeta. Piénsalo, ya sabes cómo localizarme. Se levantó. Yo también. La acompañé hasta la puerta del taller sin decir nada más. Ella cruzó el patio, subió al coche, arrancó. Esperé a que la matrícula madrileña desapareciera al final de la calle antes de volver al despacho. Cerré la puerta. Me senté. Marqué el número de Rodrigo. Respondió al segundo tono. Dime, Rodrigo, el contrato de Castellón. ¿Qué necesitabas saber? Hablamos 12 minutos de las condiciones de renovación, de los precios del combustible industrial, de un ajuste en los plazos de revisión que él quería proponer a la empresa contratante. 12 minutos completamente normales. En ningún momento Rodrigo mencionó ningún grupo de inversores. En ningún momento dijo nada que sugiriera que tuviera el menor conocimiento de la propuesta que su nuera acababa de poner sobre mi mesa. Cuando colgué, lo que tenía delante ya no era una hipótesis. Era una certeza con 2 posibles explicaciones, y ninguna de las 2 era tranquilizadora. Rodrigo estaba detrás de la operación y había decidido hacerla a través de Nuria sin decirme nada, traicionando 3 décadas de una sociedad que siempre había funcionado con transparencia total. O Nuria
Había usado el nombre del entorno de su marido como respaldo falso para una operación que ella misma estaba moviendo por razones que yo todavía no comprendía del todo. Para saberlo con certeza, necesitaba información que no podía pedirle a Rodrigo sin revelar lo que sabía. Y necesitaba esa información antes de que pasaran los 15 días que Nuria me había dado como plazo. Esa tarde, después de cerrar el taller, fui al despacho del abogado que llevaba mis asuntos personales desde hacía 18 años. Augusto Ferrán Molina. 58 años, pelo completamente blanco desde los 45, un hombre que hablaba siempre en voz baja, pero al que nunca era necesario pedirle que repitiera nada, porque lo que decía era siempre exactamente lo que quería decir. Le expliqué la situación sin omitir nada. La propuesta de Nuria, la cifra, la ausencia de documentación, el plazo de 15 días. Le dije que necesitaba dos cosas: una tasación actualizada de mis participaciones societarias que tuviera validez legal, y una revisión discreta de si existía algún movimiento registrado en los últimos meses relacionado con la sociedad que yo no hubiera autorizado. Augusto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió despacio con el paño que siempre llevaba en el bolsillo superior y me dijo: si la oferta es de 320.000 euros por una participación que vale el doble, hay dos explicaciones posibles. La primera es que quien hace la oferta no sabe lo que compra. La segunda es que sabe exactamente lo que compra y confía en que tú no lo sabes. Dame una semana. Una semana. 4 días menos que el plazo que Nuria me había puesto. Salí del despacho de Augusto cuando ya había anochecido. El frío de noviembre en Valencia tiene una humedad que se mete en los huesos de forma distinta al frío seco de otras ciudades, y esa noche lo sentí con una claridad que no tenía que ver con la temperatura. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos del anorak y antes de abrir la puerta me quedé un momento de pie en la acera mirando los coches pasar. Lo que Nuria había puesto en marcha no era un impulso. Era un plan con estructura, con plazos, con una cifra calculada para ser suficientemente atractiva sin ser lo que la participación valía realmente. Eso no se improvisa, se prepara. Y si se había preparado, llevaba tiempo en construcción. Lo que no sabía todavía era desde cuándo, ni si había algo más en ese plan que no había visto en la reunión de esa mañana. Augusto me lo diría en una semana. Pero había una cosa que Nuria había dicho, una frase pequeña que seguía girando en mi cabeza mientras arrancaba el coche y ponía rumbo a casa. Había dicho que esos inversores seguirían buscando en otro sitio si no recibían respuesta en 15 días, y lo había dicho con una naturalidad que solo tiene sentido cuando uno sabe con certeza que el otro lado no va a buscar en otro sitio, porque el otro lado no es un grupo anónimo de inversores. El otro lado tiene un nombre. Y ese nombre ya estaba en mi vida mucho antes de que Nuria pusiera esa carpeta sobre mi mesa. Augusto Ferrán Molina llamó el 7º día. No el 10º, no cuando el plazo de Nuria estaba a punto de vencerse. El 7º, 2 días antes de lo previsto, con esa voz suya que no sube de volumen ni cuando trae malas noticias. Necesito que vengas esta tarde, a las 6, si puedes. Llegué a las 6 en punto. Augusto estaba de pie frente a la ventana de su despacho cuando entré, con las manos cruzadas a la espalda y una carpeta azul cerrada sobre la mesa que no tocó durante los primeros 3 minutos de conversación. He revisado todos los registros mercantiles accesibles relacionados con la sociedad, dijo sin preámbulos. Los estatutos, las actas de las juntas de los últimos 8 años, los poderes notariales vigentes. Y he pedido a un colega de Madrid que hiciera una búsqueda discreta sobre personas jurídicas activas relacionadas con el apellido Cisneros en el sector de la logística y el mantenimiento industrial. Se giró hacia la mesa y abrió la carpeta. No hay ningún grupo de inversores, no existe ninguna entidad registrada en Madrid que responda al perfil que tu hija te describió con intención de adquirir participaciones en empresas del sector. Lo que sí existe es una sociedad constituida hace 14 meses con sede en Madrid, con 2 titulares,
Héctor Cisneros Palomar y Nuria Valverde Aguirre. Me puse los lentes que uso para leer de cerca y revisé el papel que Augusto puso frente a mí. El nombre de la sociedad era una combinación de iniciales que no decía nada por sí sola. El objeto social declarado: Gestión y Consultoría de Activos Industriales. Capital inicial: 12.000 euros. Fecha de constitución: 14 meses atrás, 4 meses antes de que Nuria apareciera en el taller con la carpeta y la propuesta de compra. 4 meses de preparación antes de sentarse frente a mí. La sociedad no tiene actividad registrada hasta la fecha, continuó Augusto. Ningún contrato, ninguna factura, ningún movimiento relevante. Es una estructura vacía, pero está constituida, es legal y tiene capacidad jurídica para formalizar una compraventa de participaciones societarias si el vendedor firma voluntariamente. Lo que significaba que si yo hubiera firmado aquella propuesta en el plazo de 15 días, mis participaciones habrían pasado a una sociedad controlada por mi hija y mi yerno por menos de la mitad de su valor real, y que esa operación, desde el punto de vista estrictamente legal, habría sido impecable. Nadie me habría obligado. Nadie habría falsificado nada. Yo habría firmado. Eso era lo que hacía que la estrategia fuera tan sólida. Dependía de mi ignorancia, no de ninguna ilegalidad. Y si yo era ignorante, no había nada que reprocharle a nadie. Pasé 20 minutos con Augusto repasando los documentos. Ahí fue donde mis décadas como gestor de una empresa mediana con contratos industriales se convirtieron en algo que Nuria no había calculado. Yo no era un hombre que firma papeles sin leerlos. Era un hombre que durante 30 años había aprendido a leer lo que un documento dice entre lo que dice, a identificar dónde están los márgenes de una operación y qué intereses mueve cada cláusula. Cuando Augusto puso sobre la mesa los estatutos de esa sociedad vacía y los comparó con la estructura de nuestra empresa de frotas, vi en 10 minutos lo que alguien sin ese bagaje habría tardado días en identificar: que la sociedad de Nuria y Héctor estaba diseñada específicamente para recibir una participación mayoritaria de una empresa operativa ya consolidada, no para gestionarla desde cero, para heredarla. ¿Hay alguna irregularidad legal en lo que has encontrado?, le pregunté a Augusto antes de irme. Ninguna. Todo lo que te he mostrado es público y legal. ¿Y si yo no firmo? Entonces no pasa nada. La sociedad sigue vacía, el plazo vence, y todo continúa como antes. La única consecuencia es que tu hija no consigue lo que quería. Salí del despacho de Augusto con la certeza de que no iba a firmar. Eso lo tenía claro desde antes de entrar. Lo que no tenía claro era qué hacer con todo lo demás, con la versión falsa que existía de mí en Madrid, con los nietos que apenas me conocían, con Rodrigo que no sabía nada y que en la próxima llamada de los lunes me hablaría de contratos sin imaginar que su nuera había intentado quedarse con la empresa que los dos habíamos construido. Esa noche no pude dormir. No fue una noche de rabia activa. Fue de esas noches en que uno se queda tumbado mirando el techo, con los ojos abiertos, sin que la mente se detenga en ningún punto concreto, saltando de un pensamiento a otro, con esa lógica irregular que tiene el insomnio. A las 2 de la mañana me levanté, fui a la cocina, puse la cafetera aunque sabía que el café a esa hora era lo último que necesitaba, y me quedé sentado a la mesa con las manos alrededor del vaso sin beberlo. Pensé en llamar a Nuria en ese momento, decirle todo lo que sabía, con los documentos de Augusto sobre la mesa y sin el filtro de la cordura que da el sueño. Hubo un momento entre las 2 y las 3 de la madrugada en que tuve el teléfono en la mano y el número marcado, y lo que me detuvo no fue el cálculo estratégico ni la prudencia de esperar. Fue una memoria que apareció sin que yo la buscara, una de esas que el cerebro guarda en algún sitio que no es el de los recuerdos útiles. Nuria tenía 8 años y había roto sin querer el espejo del baño mientras jugaba con una pelota dentro de casa. Consuelo le había dicho que no jugara ahí durante toda la semana y ella había esperado exactamente al día siguiente para ignorarlo. Cuando el espejo se hizo añicos, el ruido fue suficiente para que yo llegara corriendo desde el fondo del piso. Nuria estaba de pie en medio de los cristales,
con los ojos muy abiertos y la pelota en la mano, y antes de que yo pudiera decir nada, ella bajó la mirada al suelo y dijo con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba: «Sé que me lo merezco, no hace falta que lo digas». No supe si reírme o enfadarme, terminé haciendo las dos cosas, primero una y luego la otra. Y Nuria se quedó mirándome con esa cara que tienen los niños cuando no entienden del todo qué respuesta emocional está teniendo el adulto frente a ellos, pero saben que la tormenta pasó. Esa niña había crecido hasta convertirse en la mujer que se sentó frente a mí con una carpeta y una sociedad vacía y un plan para quedarse con lo que yo había construido. No lo entendía, no en el sentido de que no lo aceptara, sino en el sentido literal. No alcanzaba a entender el recorrido entre ese espejo roto y esta traición. ¿Qué había pasado en el camino? ¿Cuánto había puesto yo en ese camino sin darme cuenta? Consuelo me lo había advertido. Con esa letra apretada y vertical que tenía cuando escribía rápido, me había dicho en aquella carta que Nuria tenía un orgullo que podía hacerle daño. Pero también había escrito algo más en esa misma carta, algo que yo había releído menos veces que la frase sobre el orgullo, quizás porque era más difícil de sostener. La culpa de lo que ella sea no es tuya, pero parte del camino que tomó sí lo construiste tú. Acéptalo sin destruirte, y luego sigue. Parte del camino lo construí yo, sin querer, sin malicia, con el único material que tenía disponible en aquel momento, que era el trabajo y el agotamiento, y la incapacidad de sentarme con una hija de 17 años a hablar del dolor que los dos compartíamos y que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Ese era mi error. No el único, pero era el que más peso tenía. Aceptarlo esa noche no me hizo cambiar ninguna decisión, pero sí cambió algo en la forma de cargar lo que venía por delante. Volví a la cama, pasadas las 3. Dormí 4 horas. Me levanté cuando sonó el despertador con esa sensación de cabeza espesa que deja el sueño corto después de una noche larga, y fui al taller como todos los días. El problema llegó a media mañana. Miguel se asomó al despacho con una expresión que reconocí como la de alguien que trae algo que preferiría no traer. «Jefe, hay una chica fuera que dice ser su hija. No ha entrado. Está en el patio esperando». Nuria, sin llamar antes, igual que la semana anterior. Pero esta vez no había anunciado ningún propósito. No traía ninguna carpeta preparada de antemano. Había algo diferente en esa visita sin aviso, y lo que me preocupó no fue que estuviera ahí, sino el momento. Yo tenía sobre la mesa del despacho, completamente a la vista, los documentos que Augusto me había facilitado la tarde anterior, incluyendo la ficha de la sociedad de Nuria y Héctor con sus nombres, su fecha de constitución y su objeto social impreso en la primera página. Los recogí en 4 segundos, no con movimientos bruscos que levantaran polvo metafórico, sino con la eficiencia de alguien que simplemente está ordenando papeles de trabajo. Los metí en la carpeta marrón donde guardo los albaranes pendientes de archivar, la carpeta marrón entre otras 2 carpetas marrones en el estante de la izquierda, el estante que nadie abre salvo yo, porque nadie más sabe lo que hay dentro ni por qué está donde está. Cerré el despacho con la llave que siempre llevo encima y salí al patio. Nuria estaba de pie junto a su coche con las manos en los bolsillos del abrigo. Hacía frío esa mañana, un frío de noviembre que en Valencia corta diferente al de Madrid, más húmedo, más pegado a la piel. Tenía el pelo suelto y ojeras que no recordaba haberle visto antes. Parecía cansada, parecía por un momento más joven de lo que era. «No te avisé», dijo, no como disculpa, como reconocimiento neutral. «No hace falta avisar», respondí. «¿Qué necesitas?» «Quería saber si habías pensado en lo que hablamos». «Sigo pensándolo». Silencio de 4 segundos. Nuria miró al suelo del patio, luego al taller, luego a mí. «¿Has hablado con alguien sobre la propuesta?» Ahí estaba. La pregunta que no era casual. La misma lógica que la pregunta del teléfono semanas atrás, formulada con naturalidad, apuntando a algo concreto. He hablado con mi asesor fiscal sobre el impacto tributario de una posible venta.
Es lo normal en cualquier operación de este tipo. Nuria asintió despacio. Sus ojos se quedaron en mi cara un momento más del que correspondía a una respuesta neutra. Buscaba algo. Yo mantuve la expresión del hombre que gestiona una transacción rutinaria, no del hombre que la noche anterior había dormido 4 horas pensando en espejos rotos y en cartas de su mujer muerta. «El plazo vence en 8 días», dijo finalmente. «Lo sé». Se quedó otro momento en silencio. Luego abrió la puerta del coche, subió y arrancó sin decir nada más. Esperé a que el coche saliera a la calle, volví al despacho. Saqué la carpeta marrón del estante, abrí la ficha de la sociedad de Nuria y Héctor y la dejé sobre la mesa mirándola durante 1 minuto sin hacer nada más. Esa tarde llamé a Augusto para pedirle algo más. «Necesito que busques cualquier movimiento relacionado con los contratos de la empresa que pudiera haber pasado sin mi firma directa. Cualquier comunicación, cualquier consulta registrada, cualquier acceso a documentación societaria en los últimos 18 meses. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás pensando que hay algo más allá de la propuesta de compra? Estoy pensando que una sociedad constituida hace 14 meses, con ese objeto social específico, no se crea para hacer una sola operación que puede fallar. Se crea como estructura permanente. Y si es permanente, tiene un plan que no termina en mi firma ni en mi negativa». Augusto no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con la precisión de siempre. «Dame 4 días». 4 días. Faltaban 8 para que venciera el plazo de Nuria. Lo que Augusto iba a buscar en esos 4 días era algo que yo no había considerado hasta esa tarde. Que la propuesta de compra quizás no era el objetivo final, sino el primer movimiento visible de algo más grande. Y que si había un segundo movimiento, yo todavía no sabía ni desde dónde vendría ni a quién involucraba. Esa posibilidad me mantuvo despierto la segunda noche seguida. Los 4 días que Augusto necesitaba pasaron con una lentitud que no tenía que ver con el calendario. El taller funcionó con normalidad, las revisiones se hicieron, los albaranes se firmaron, los camiones entraron y salieron del patio con la puntualidad de siempre. Desde fuera, todo seguía igual. Por dentro, cada hora tenía un peso específico que no se descargaba con el trabajo ni con el sueño, ni con ninguna de las cosas que habitualmente ponen orden en la cabeza de un hombre. Augusto llamó el 4.º día a las 5 de la tarde. «Ya tengo lo que me pediste, pero prefiero que vengas en persona. Esta vez hay más cosas sobre la mesa». Estuve en su despacho a las 6 menos cuarto. Augusto tenía preparadas 3 hojas impresas y una libreta con anotaciones a mano. Las 3 hojas estaban boca abajo. Las giró una por una, en orden, como alguien que ha ensayado la presentación para que el impacto llegue en la secuencia correcta. La primera hoja era un extracto de comunicaciones formales entre la sociedad de Nuria y Héctor y un despacho de asesoría jurídica de Madrid especializado en fusiones y adquisiciones de empresas medianas. La comunicación tenía 16 meses de antigüedad. 4 meses antes de que Nuria constituyera la sociedad, ese despacho había emitido un informe de valoración preliminar de nuestra empresa de frotas. Un informe que nadie me había pedido autorización para solicitar, pero que se había elaborado con datos que solo podían proceder de alguien con acceso a la documentación interna de la sociedad. «¿Cómo consiguieron los datos para hacer esa valoración?», pregunté. Augusto señaló la segunda hoja. Era el registro de acceso a la plataforma digital donde la gestoría externa archivaba la documentación contable de la empresa. 2 accesos realizados desde una dirección IP de Madrid en un intervalo de 3 semanas, 16 meses atrás, con credenciales válidas. Las credenciales de Rodrigo. Me quedé mirando esa hoja más tiempo del que necesitaba para leerla. ¿Rodrigo sabe que usaron sus credenciales? No puedo saberlo con certeza, dijo Augusto. Hay 2 posibilidades. O facilitó el acceso voluntariamente, y hay algo en esta historia que tú todavía no ves desde su lado. O alguien usó sus credenciales sin su conocimiento, lo cual también es posible si el acceso se hizo desde un dispositivo al que otra persona tuvo acceso físico. La tercera hoja era la más sencilla de entender y la más difícil de sostener.
Era una consulta notarial realizada 9 meses atrás sobre los procedimientos legales para la modificación de la titularidad de participaciones societarias en caso de incapacidad sobrevenida del socio titular. No era una gestión que yo hubiera encargado. Tampoco Rodrigo, según Augusto, cuyo nombre no aparecía en la consulta. Aparecía el nombre del despacho de asesoría jurídica de Madrid, el mismo que había elaborado el informe de valoración, incapacidad sobrevenida del socio titular. Esa era la tercera vía. Si yo no firmaba la venta voluntaria, existía en algún cajón un análisis legal sobre qué ocurre con las participaciones de un socio que no puede ejercer sus derechos por incapacidad, lo que significaba que la propuesta de compra no era el único camino que habían explorado. Era el más limpio, el más rápido, el que requería menos complicaciones, pero no era el único. Guardé esa información en el mismo sitio donde uno guarda las cosas que son demasiado grandes para procesarlas de pie en el despacho de un abogado a las 6 de la tarde. Le dije a Augusto que necesitaba que preparara toda la documentación en un formato que pudiera presentarse si fuera necesario, que organizara las fechas, los accesos, las hojas en orden cronológico, que lo tuviera listo antes de Navidad. ¿Antes de Navidad?, repitió Augusto, con un tono que no era pregunta sino verificación. Antes de Navidad. Salí de su despacho con las 3 hojas dobladas en el bolsillo interior del anorak y con una claridad que no había tenido en semanas. No de rabia, no de urgencia, de esa calma específica que aparece cuando uno ha estado mirando un problema desde varios ángulos durante demasiado tiempo y de repente todos los ángulos convergen en un solo punto que ya no admite interpretaciones. El plazo de Nuria venció 4 días después. No llamé. No mandé ningún mensaje. Dejé pasar el día con la misma normalidad con que había dejado pasar todos los anteriores, y esa noche me senté en el sillón del salón con la televisión apagada y esperé a ver qué movimiento hacía ella cuando la respuesta no llegaba. No llegó ningún movimiento, ni esa noche ni los 3 días siguientes. El silencio de Nuria después del vencimiento del plazo era en sí mismo información. O estaba recalculando, o estaba esperando el momento que ella consideraba adecuado para el siguiente paso, o había algo que yo todavía no sabía que le daba margen para no tener prisa. Faltaban 12 días para Navidad cuando Rodrigo llamó. Era lunes, la llamada de los lunes, igual que siempre, a las 10:30 de la mañana. Yo estaba en el despacho con la taza de café y el listado de revisiones programadas para la semana. Todo exactamente igual que cualquier otro lunes de cualquier otro mes de los últimos 30 años. Hablamos de los contratos del primer trimestre del año siguiente, de una empresa de distribución en Zaragoza que quería incorporar 3 camiones más a la flota de mantenimiento, de un ajuste en los precios del gasoil que afectaba a los cálculos de rentabilidad de 2 rutas del sur. 20 minutos de conversación limpia, sin dobles fondos, sin ninguna referencia a nada de lo que yo llevaba semanas cargando. Y entonces, cuando ya estábamos en las despedidas, Rodrigo dijo algo que no venía de ningún asunto de negocio. Lo dijo con el tono de alguien que añade un detalle menor antes de colgar, sin darle más peso del que tendría contarle a un amigo que esa semana había llovido más de lo normal. Oye, que este año las Navidades van a ser en casa. El chico viene con su mujer y los niños. Se quedan unos días. Una chica de Valencia, ya te lo había mencionado alguna vez. Nuria se llama. 3 segundos. En esos 3 segundos no hice nada. No moví la mano, no cambié la posición en la silla, no alteré la presión con que sostenía el teléfono. Lo que hice fue una cosa muy concreta y muy pequeña. Respiré de forma controlada, exactamente igual que respiro cuando estoy debajo de una máquina con una pieza difícil y necesito que la mano no tiemble. «Qué bien», dije. «Los niños en casa en Navidad es lo mejor que hay». «Eso digo yo». «Bueno, que pases buena semana. Ya hablamos el lunes». «Hasta el lunes», colgué. Puse el teléfono sobre la mesa con la misma suavidad con que se pone un vaso lleno hasta el borde. Me quedé mirándolo durante un minuto sin tocarlo. Rodrigo no sabía nada. Eso era lo que confirmaban esos 20 minutos de conversación de números y esa despedida
con el tono despreocupado de alguien que menciona a su nuera como menciona el tiempo. Si Rodrigo hubiera estado involucrado en la operación que su nuera había puesto en marcha, esa llamada no habría tenido esa textura. Los hombres que guardan secretos frente a sus socios de 30 años tienen una tensión específica en la voz, una ligera sobreactuación en la normalidad, 1 milímetro de más en la cordialidad. Rodrigo no tenía nada de eso, lo que significaba que las credenciales de acceso a la plataforma contable habían sido usadas sin su conocimiento. Y que Rodrigo Cisneros Delgado, 55 años, mi mejor amigo desde antes de que los dos tuviéramos edad para comprender lo que significaba esa palabra, iba a pasar la Navidad en su casa de Madrid, creyendo que su nuera era una mujer llamada Nuria Aguirre, de Valencia, cuyo padre la había abandonado de pequeña. Esa tarde, cuando el taller cerró y Miguel y los otros 2 mecánicos se fueron, me quedé solo en el despacho con la puerta entornada y el silencio del local vacío alrededor. Saqué la carpeta marrón del estante, revisé los documentos de Augusto por última vez, los puse en orden cronológico, tal como él los había preparado, los metí en un sobre cerrado y guardé el sobre en el cajón inferior del escritorio con la llave que nadie más tiene. Luego abrí el cajón de arriba, el de los lápices y las gomas y los papeles sin usar, y debajo de todo eso estaba la cartera. La saqué, la abrí, llegué al compartimento del fondo. La foto seguía ahí, doblada en 4, los pliegues blancos como cicatrices en el papel. La sostuve un momento sin abrirla. No necesitaba abrirla para saber lo que había dentro. La guardé en el bolsillo del pecho del macacón, no por costumbre esa vez, por una razón concreta que tenía que ver con lo que iba a pasar en los días siguientes. Porque esa noche, sentado en el despacho vacío con los documentos guardados bajo llave y la foto sobre el corazón, tomé una decisión que no requirió debate interno ni deliberación larga. Fue de las que se toman cuando uno ya ha procesado todo lo que había que procesar y lo que queda es simplemente actuar. Iba a ir a Madrid el 24 de diciembre, no para confrontar a Nuria, no para armar ningún escándalo en una casa ajena en una tarde de Navidad. Iba porque tenía 2 nietos que apenas me conocían y porque había un hombre al que llamaba todos los lunes, desde hacía décadas, que merecía saber la verdad de lo que había estado ocurriendo a 4 horas de distancia de su propia casa, y porque había cosas que no podían seguir existiendo en el estado en que existían, flotando sin forma, sin consecuencias, sin ningún momento en que la realidad y la versión falsa de la realidad tuvieran que estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Lo que todavía no sabía, lo que no podría saber hasta que esa puerta se abriera, era cómo iba a reaccionar Rodrigo cuando los dos estuviéramos frente a frente por primera vez en persona en más de 4 décadas. Si lo que había entre nosotros, construido en llamadas de lunes y reuniones trimestrales y décadas de una sociedad que había funcionado sin contratos de confianza, porque la confianza no necesitaba contratos, era suficientemente sólido para sobrevivir lo que esa tarde iba a poner encima de la mesa. Eso no lo sabía, y esa incertidumbre, más que cualquier otra cosa de las que había cargado en las semanas anteriores, fue lo que me mantuvo despierto hasta pasada la medianoche, mirando el techo de una habitación que llevaba 11 años siendo demasiado grande para una sola persona. La verja de hierro negro de los Cisneros tenía el monograma en el centro, 2 letras entrelazadas que desde la acera de enfrente se veían con claridad en la claridad fría del mediodía de diciembre. Me quedé en el coche aparcado al otro lado de la calle durante 1 minuto y 40 segundos. No de duda, solo de ese espacio que uno necesita entre la decisión tomada y el primer paso que la hace irreversible. Bajé, saqué los paquetes del maletero, crucé la calle. El timbre sonó al fondo de la casa con ese eco de espacios grandes. Desde dentro llegaban voces mezcladas, el sonido de cubiertos sobre porcelana, el olor de asado que se filtraba por alguna rendija de la estructura. Villancicos en volumen bajo, de esos instrumentales que ponen de fondo las familias que quieren ambiente sin que nadie tenga que escuchar la letra. Tardaron un momento, luego pasos acercándose a la puerta. Cuando se abrió, era Nuria.
Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos ya lo conté al principio de esta historia. Sus ojos bajando al macacón, la mandíbula endureciéndose, la voz subiendo lo suficiente para que se oyera adentro, las palabras que dijo, el silencio que siguió. Y al fondo del pasillo, en la penumbra entre la entrada y la sala principal, un hombre de pie con un vaso en la mano que me miraba con la expresión de alguien que está intentando entender cómo es posible que lo que ve sea real. Pero lo que no conté todavía es lo que ocurrió después. Porque mientras Nuria seguía hablando, con esa voz de quien ha tomado una decisión y la está ejecutando sin mirar a los lados, ocurrió algo que ninguno de los dos había calculado. Del interior de la casa llegó el sonido de unos pasos pequeños y rápidos sobre el suelo de madera. Pasos de niño que corre. Y antes de que nadie pudiera hacer nada, Marcos apareció por el lateral de la puerta, con el pelo revuelto y un jersey rojo con un reno bordado en el pecho, y se detuvo en seco al verme. Me miró durante 2 segundos con esa atención absoluta que tienen los niños de 4 años cuando procesan algo nuevo. Luego señaló con el dedo y dijo con una voz que no tenía ninguna duda, «Abuelo». Nuria se giró hacia él con una velocidad que lo dijo todo. Marcos no me conocía en persona. Nos habíamos visto 2 veces en su vida, la última cuando tenía 16 meses. Pero en el piso de Valencia, en el recibidor, hay una foto enmarcada que lleva ahí desde antes de que él naciera. Una foto donde estoy yo con Consuelo el día que inauguramos el local grande del taller. Los dos delante de la puerta, ella con el abrigo azul que usaba todos los inviernos. Nuria me había contado en una conversación de hace meses que Marcos había estado en Valencia con ella en una visita rápida que no me avisó. El niño había visto esa foto. Había preguntado quién era. Alguien le había respondido. Marcos cruzó el umbral de la puerta y vino hacia mí con la seguridad de quien va hacia algo conocido, y se agarró a mi pierna con las 2 manos mirándome hacia arriba con los ojos de Consuelo, porque eso es lo que tienen los 2 niños, los ojos de su abuela, esa forma específica de mirar de frente sin apartar la vista que Consuelo tenía y que yo no me había esperado encontrar en ese pasillo de Madrid en ese momento. Me agaché. Le puse una mano en el pelo. No dije nada. Nuria dio un paso hacia él. Y fue en ese instante cuando Rodrigo llegó al umbral. Se había movido por el pasillo sin que nadie lo oyera. Estaba a 3 metros de la puerta, con el vaso todavía en la mano, y cuando llegó al espacio abierto de la entrada, la luz del exterior le dio de lleno en la cara. Me miró. Yo lo miré. Y los dos nos quedamos exactamente como habíamos estado 30 segundos antes. Inmóviles, procesando algo que no requería palabras para entenderse, pero que tampoco podía resolverse sin ellas. 47 años. El pelo completamente blanco, la frente con más líneas. El cuerpo con el peso de los años encima, como los tiene cualquier hombre de 55 que ha trabajado lo suyo. Pero la postura era la misma. La forma de inclinar la cabeza hacia la derecha cuando algo no le cuadraba era exactamente la misma. La inclina ahora. «Emilio», dijo, «solo mi nombre», con una voz que no era sorpresa, no exactamente. Era la voz de alguien que acaba de ver cómo 2 piezas de mundos distintos encajan de una forma que cambia el sentido de todo lo que había antes y después de ese encaje. Nuria se giró hacia su suegro. Lo miró. Miró a su padre. Y en ese momento vi en su cara algo que en todos los años anteriores no había visto con esa claridad. No arrogancia, no frialdad calculada. Miedo. El miedo específico de quien ha construido una arquitectura durante años y acaba de ver la pieza que la derrumba. Del interior de la sala llegaron voces. Pilar apareció en el pasillo con un paño de cocina en las manos, con esa expresión de quien viene a ver qué pasa con un ruido que no tiene explicación todavía. Se detuvo al ver la escena. Miró a su marido. Miró al hombre de la puerta con el macacón y los paquetes y el niño agarrado a su pierna. Y con una intuición que no necesitaba más información para funcionar, dijo en voz alta hacia el interior de la sala: «Héctor, quédate con el pequeño un momento». Luego se acercó a la puerta, nos miró a los 3 y dijo con una calma que solo tiene quien sabe que lo que está pasando es importante y que el volumen no va a ayudar a nadie.
Pasad adentro, por favor. Todos. Nuria no se movió durante 2 segundos. Luego se hizo a un lado. Entré con Marcos todavía agarrado a mi mano. Los paquetes los dejé junto a la puerta. La sala era grande, con una mesa puesta para la comida familiar en el fondo y un salón con sofás en la parte delantera. Héctor estaba de pie junto a la mesa con el pequeño Rodrigo en brazos, y cuando me vio entrar con su hijo mayor de la mano y con la cara de su padre detrás de mí, la expresión que puso fue la de alguien que acaba de entender que algo que no sabía que estaba ocurriendo lleva tiempo ocurriendo. Rodrigo cerró la puerta principal. Se puso frente a mí, a 1 metro, y me extendió la mano. No como saludo formal, como el gesto de 2 hombres que se han dado la mano durante décadas en reuniones de negocios y que ahora se la dan en el salón de una casa donde ninguno de los dos debería necesitar presentación. Se la estreché. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo dónde estaba yo?», me preguntó en voz baja. «Desde que oí el apellido de Héctor por primera vez, pero no supe que era tu hijo hasta la llamada del lunes pasado». Rodrigo asintió despacio. Nuria estaba de pie junto a la ventana del salón con los brazos cruzados. Héctor no había dicho nada todavía. Pilar se había sentado en el borde del sofá, con una atención en los ojos que no perdía ningún detalle. Marcos se había sentado en el suelo junto a mis pies con la naturalidad de los niños, que deciden que un lugar es seguro, sin necesitar ningún argumento. Rodrigo se giró hacia la sala. Levantó la voz lo justo para que todos pudieran escucharlo sin que sonara a declaración solemne. «Este hombre es Emilio Valverde Fonseca. Es mi socio desde hace casi 30 años. Es la persona con quien fundé la empresa que paga la hipoteca de esta casa, la educación de tu marido y buena parte de lo que tenemos. Es el socio mayoritario, y por lo que acabo de entender es también el padre de Nuria». El silencio que siguió no fue dramático. Fue de los que tienen peso real, de los que no se rompen con ninguna frase bienvenida. Héctor bajó la vista al niño que tenía en brazos. Luego la subió hacia su mujer. Nuria no respondió. Tenía los ojos fijos en algún punto entre la ventana y el suelo. Saqué la foto del bolsillo del pecho del macacón. La desdoblé con los mismos movimientos de siempre, los pliegues blancos en las mismas posiciones de siempre. La puse sobre la mesa del comedor sin decir nada. Rodrigo se acercó, la miró, la cogió con las 2 manos con el cuidado con que se coge algo que puede romperse, aunque llevas décadas sabiendo que no se rompe. La sostuvo un momento sin hablar, con los ojos en esa imagen de 2 chicos delante de un taller que en ese entonces todavía soñaban que sería suyo. «La mía la perdí en una mudanza hace 20 años», dijo. «Siempre pensé que habría otra copia en algún sitio». La dejó sobre la mesa. Miró a Nuria. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo quién era mi socio?». Nuria no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una voz que había perdido toda la arquitectura que la sostenía normalmente. «No lo supe hasta que Héctor me mencionó el apellido Valverde hace 2 años. Hasta entonces, solo sabía que su padre tenía un socio en Valencia. Y cuando lo supiste, decidiste no decirle nada a nadie». No era una pregunta. Nuria levantó la vista. No quería complicaciones. Rodrigo la miró durante 3 segundos, con una expresión que no era rabia. Era la de alguien que acaba de calcular el tamaño exacto de algo y necesita ese tiempo para aceptarlo. «No quería complicaciones», repitió. Luego no dijo nada más. Fue Héctor quien habló a continuación, con la voz de alguien que está procesando varias cosas al mismo tiempo y no todas encajan todavía. «¿La empresa en la que trabajo es la misma empresa de la que es socio tu padre?». «Sí», respondí yo. Héctor miró a su mujer. Nuria no devolvió la mirada. Lo que vino a continuación no fue una confrontación de gritos ni de reproches elaborados. Fue una conversación larga, interrumpida, con momentos de silencio que duraban más que las frases, con preguntas que a veces no recibían respuesta y con respuestas que a veces llegaban a preguntas que ya nadie había hecho en voz alta. Pilar sirvió café en algún momento sin que nadie se lo pidiera. Marcos se quedó dormido en el sofá con la cabeza sobre mi pierna mientras los adultos hablábamos alrededor de él. Le conté a Rodrigo lo de la propuesta de compra. La sociedad constituida 14 meses atrás. Los documentos de Augusto.
el acceso a la plataforma contable con sus credenciales que él no había autorizado. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, con las manos planas sobre la mesa y una expresión que fue cambiando despacio, de la sorpresa al reconocimiento y del reconocimiento a algo más duro que no llegó a nombrarse en voz alta, pero que estaba ahí para quien quisiera verlo. Nuria escuchó también, sin levantarse, sin intentar interrumpir ni corregir ningún detalle, solo escuchando, con esa quietud de quien ha llegado al punto en que el esfuerzo de mantener la versión ya no tiene ningún sentido porque la versión ya no existe. Cuando terminé, Rodrigo me miró. «¿Qué quieres hacer?» «Lo que ya hice», respondí. «Aparecer. Lo demás ya está en manos de Augusto». Lo que ya estaba en manos de Augusto era esto: una notificación formal enviada esa misma semana a la dirección de Nuria en Madrid, con copia al abogado de la empresa, indicando que los 600 euros mensuales que yo transfería para gastos relacionados con los nietos quedarían cancelados a partir de los 15 días siguientes a la recepción del escrito, y la instrucción a Augusto de revisar el testamento vigente para modificar la cláusula que establecía a Nuria como heredera directa de mis participaciones societarias, sustituyéndola por una estructura fiduciaria que protegiera los intereses de Marcos y del pequeño Rodrigo de forma directa, sin intermediarios. No lo anuncié en voz alta en esa sala, no era necesario. Esas cosas no se dicen, se hacen. Lo que sí dije antes de levantarme fue algo que iba dirigido a Héctor y no a Nuria, aunque los dos estaban en la misma sala. Tus hijos tienen un abuelo en Valencia. Eso no va a cambiar, independientemente de cualquier otra cosa. Si alguna vez quieren conocerle, saben dónde encontrarle. Héctor asintió. No habló, pero el gesto fue suficiente. Cogí los paquetes que había dejado junto a la puerta. Los puse sobre la mesa del comedor. Los regalos son para los niños, no para ningún adulto. Me puse el anorak. Rodrigo me acompañó hasta la puerta. En el umbral los dos nos detuvimos un momento. No hubo abrazo, no lo necesitábamos. Solo ese segundo en que dos hombres que llevan décadas construyendo algo juntos entienden sin palabras que lo construido no se va a caer por nada de lo que acababa de ocurrir en esa tarde. «El lunes hablamos», dijo Rodrigo. «El lunes hablamos». Crucé el umbral. Antes de que la puerta se cerrara del todo, me giré una sola vez. Nuria estaba de pie en el pasillo. La miré. Ella me sostuvo la mirada durante 3 segundos, y en esos 3 segundos vi algo que hacía mucho tiempo que no veía en su cara. No arrogancia, no cálculo, no la distancia que había construido ladrillo a ladrillo durante años, solo el cansancio de alguien que ha sostenido algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Le dije lo que había preparado para decirle, sin rabia, sin volumen, con la misma calma con que uno dice las cosas que ya no necesitan énfasis, porque son suficientemente sólidas por sí solas. Cuando quieras que tus hijos conozcan a su abuelo de verdad, ya sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró. Me quedé un momento en el exterior, en el frío de diciembre de esa tarde en Madrid, con la verja de hierro negro delante y los pinos del jardín recortados con esa precisión que requiere personal. La calle estaba tranquila. Desde dentro de la casa no llegaba ningún sonido. Caminé hasta el coche, abrí la puerta, me senté. Puse las manos sobre el volante sin arrancarlo todavía. No sentí victoria, no sentí alivio, no exactamente. Sentí lo que siente un hombre cuando ha puesto algo que estaba en el suelo exactamente donde corresponde estar. No euforia, sino la solidez de las cosas correctas, el peso exacto de lo que era necesario, y se hizo. Nada más, nada menos. Arranqué. Puse la calefacción. La carretera de vuelta a Valencia serían 4 horas. Lo que no supe hasta 2 días después, cuando Lucía me llamó para contarme lo que le había llegado a través de un familiar de Madrid, es que esa noche, después de que yo me fui, Marcos le preguntó a su madre por qué el abuelo se había marchado tan pronto, y que Nuria no supo qué responderle durante un tiempo largo. Que el niño esperó la respuesta, con esa paciencia que tienen los niños de 4 años, que todavía no han aprendido, que hay preguntas que los adultos no saben contestar.
y que cuando finalmente Nuria abrió la boca, lo único que dijo fue que el abuelo vivía lejos, pero que volvería. Si eso era una promesa o solo una forma de ganar tiempo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo volvería. No cuando me invitaran, no cuando la situación fuera cómoda, no cuando resultara conveniente para ningún adulto de esa historia. Volvería porque había 2 niños en esa casa con los ojos de Consuelo, y eso era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.